Yo hoy voy a contar el cuento de Marieta. Marieta era una chica que cuando nació tenía muchos hermanos y sus padres eran muy pobres. Y cuando se fueron a Nueva York, ella y su familia, su padre se murió porque tenía cáncer. Y entonces Marieta, desde entonces, como su padre siempre había querido ser científico, pero no lo había podido conseguir, Marieta se le ocurrió ser científica y entonces le dijo a su hermana, que era la más mayor, que ellas se podían ir turnando. Una iba a poder estudiar y cuando terminase la carrera de la universidad, la otra podía irse a su casa y la otra se volvía a la universidad. Y primero fue la hermana mayor y después fue Marieta. Y Marieta cuando se fue y era una gran universidad, era la mejor universidad. Y entonces, cuando llegó, le estaban juzgando porque como ella no hablaba ese idioma, pues le costaba mucho las clases. Y cuando se terminó la carrera, un científico famoso fue y le dijo a Marieta que si quería ir a su casa porque ahí tenía para ser científico. Y fueron y el científico se enamoró de Marieta. Y Marieta se casó con el científico y cuando se casaron tuvieron 2 hijos, Irene y Noah. Y sus 2 hijas se parecían mucho a su madre. Y entonces Marieta fueron a Francia, a Nueva York, y entonces descubrieron una piedra nueva que era un netiño. Y entonces, pero solo había una pequeña parte, una gota en cada piedra y costaba mucho. Y cuando consiguieron varias, se fueron, las presentaron en un concurso y de repente ganaron un premio Nobel, pero su esposo cuando ganó estaba muy enfermo y a los 10 o 5 días él se iba a trabajar y se resbaló y un caballo le pasó por encima de la cabeza y murió. Y Marieta cayó en una gran depresión y por eso empezó a dejar la ciencia y se centró en sus hijas y al final ganó otro premio Nobel y Marieta murió por la depresión. Adiós.